pues quiero compartir la lectura sagrada que la encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, la Biblia, la palabra de Dios, transforma tu vida. Y yo quiero decirte en este momento, tú que eres predicador, que eres pastor, que eres evangelista, no tengas ningún temor en utilizar la palabra de Dios, solo la palabra, porque la palabra del Señor es completa. En estos tiempos donde se oyen tantas cosas y hay tantos aditivos, es importante que nosotros confiemos en las Sagradas Escrituras y estemos acorde a ella y vengamos sin miedo ante esta bendita palabra. La Biblia transforma la vida. Ahora, ¿cómo hago para que mi vida cambie? Hay personas que se hacen esas preguntas. ¿Cómo puedo hacer para que mi vida cambie? Para que mi vida sea transformada. Me encuentro en una situación difícil. Me encuentro atravesando situaciones graves y difíciles. ¿Cómo puedo hacer para que mi vida cambie? ¿Qué tengo que hacer para dejar de hacer lo que no quiero hacer y empezar a hacer lo que quiero hacer? Bueno, si eres cristiano, estas preguntas continuamente vienen a tu mente, pero usualmente vienen sin respuestas. Pero claro que podemos cambiar. Claro que no importa en el mundo que te encuentres inmerso, en la situación que estés atravesando, no importa el pecado en el cual te encuentres atrapado, atrapada, quiero decirte que la palabra del Señor sola es suficiente para hacer lo que tú necesitas. La palabra de Dios cambia. Transforma la vida. Por eso dice Romanos 12:2, no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable, agradable y perfecto. Pablo resume una poderosa enseñanza en 7 palabras. Si la entendemos y la creemos, tendrá un efecto revolucionario a nuestras vidas. Y el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que si nuestras mentes son renovadas, nuestras vidas serán transformadas, que nuestras vidas cambiarán si nuestra manera de pensar cambia. Si no tengo una mente dispuesta a cambiar, a dejarse moldear por la palabra, yo no voy a cambiar. Y ese es el problema de muchas personas que dentro de las iglesias están prediseñados para no dejarse guiar por la palabra y ellos quieren vivir su propia idea, su propia experiencia. Y lo primero que debe hacer una persona que quiere agradar a Dios es aprender, a dejarse enseñar, a dejarse instruir por la palabra, a tener confianza en esa palabra de Dios que es buena, que es perfecta, que nos cambia. Y por ello es bueno que pensemos lo que significa renovar nuestra manera de pensar. Sin duda alguna que el verbo transfórmense en griego aparece en voz pasiva y no es algo que el sujeto hace, sino algo que es hecho en él.
Y en este pasaje el Señor nos está llamando a exponernos a que Él haga algo en nosotros para cambiarnos, no tanto hacer algo para cambiar. Alguien muy inteligente y un gran pensador dijo que el Señor no nos está llamando a hacer algo, sino a buscar que se haga algo en nosotros. Y los hijos de Dios no cambiamos primordialmente por cosas que hacemos, sino que cambiamos por la forma en la que humildemente nos exponemos a la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. La renovación de nuestra mente es una obra del Espíritu Santo. Usted puede leer a Tito capítulo 3 versículo 5 que dice: Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Por más que usted luche y luche y luche en cambiar, usted no puede si no tiene a Dios. Por más que usted luche y luche por limpiarse, usted no puede, porque usted tiene una naturaleza corrupta que le inclina al pecado. Por eso San Juan 15:5 dice: separado de mí nada podéis hacer. Porque solo con la ayuda de Dios y su palabra nosotros podemos cambiar. Solo con la ayuda de Dios y su palabra nosotros podemos ser transformados, nuestra mente cambiada. Por eso es que tenemos que abrir el corazón a la palabra. En este mes de la Biblia te estamos recalcando, te estamos reanimando a que debemos abrir el corazón a las sagradas escrituras, porque solo la palabra nos puede transformar, solo la palabra nos puede cambiar. Y a medida que permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestros pensamientos y nos enseñe a pensar como Jesús, a ver las cosas como Cristo, a valorar las cosas como Jesús, nuestras vidas cambian gradual y probablemente conforme aprendamos a profundizar, a meditar y a memorizar las verdades de las Escrituras, el Espíritu Santo irá reemplazando las mentiras que hay en nosotros por la verdad de Dios. Por la verdad de Dios. Y es importante que nosotros empecemos a reemplazar las mentiras que hay en nosotros por la verdad de Dios. Es importante que nosotros dejemos de creer en ese Dios que nosotros nos hemos creado y creemos en el Dios creador, en el Dios verdadero, en el Dios poderoso, en el Dios que cambia, en el Dios que transforma, en el Dios que murió en la cruz del Calvario por nosotros. El problema es que nuestra mentalidad nos traiciona y seguimos empecinados en seguir creyendo cosas que la Biblia no dice. De tal manera que día a día, lejos de cambiar, nos sumergimos en graves errores y vivimos actuando conforme a nuestro sentir y a nuestro pensar, ignorando que nuestro pensamiento y nuestra actitud y nuestra vida tiene que ser alineada y forjada conforme a los principios establecidos en las Sagradas Escrituras. Por eso Dios quiere que nosotros renovemos nuestra manera de pensar y empecemos a recibir la palabra como la voz de Dios y la voluntad del Señor. Y hemos dicho en muchas ocasiones que hay una gran cantidad de nosotros que está más pendiente en el sueño que se hacen, en la revelación que se hicieron anoche, que en lo que leen en la Biblia. Y a veces salimos diciendo: yo soñé, yo me revelé, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. E ignoramos lo que la Biblia dice y lo que Dios nos está diciendo hace tiempo a través de las Sagradas Escrituras. Dios nos está motivando a dejar la mentira, a dejar la hipocresía, a dejar el robo, a dejar la fornicación, a dejar la mundanalidad y verdaderamente a apretarnos en cuanto a lo que Dios quiere que nosotros llevemos. Por eso, si no le pedimos a Dios y no dejamos que Dios renueve nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida va a estar todo el tiempo sumergida en graves errores. No, porque a mí me enseñaron así.
Y la pastora que yo tenía ya en el 80 me enseñó así. Y yo tengo que seguir creyendo en eso. Y a veces hacemos honor a ciertas creencias que no están en la palabra. Y son cargas religiosas que lejos de ayudarnos a nosotros, nos hacen daño, nos hacen mal. Y por eso a veces no vemos cambio en nuestra vida. Por eso a veces no vemos cambio en nuestra vida. Pero Dios te está diciendo, yo estoy dispuesto a cambiar tu vida. Pero tú tienes que abrir tu corazón a la palabra. La palabra es suficiente. Por eso es importante que nosotros estemos siempre abiertos a la palabra de Dios. Ahora, algo que surge en nosotros es, ¿cómo renuevo mi manera de pensar? Es importante que sepamos que aunque la renovación de nuestra mente es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, la Biblia claramente enseña que tú y yo participamos en nuestro proceso de santificación o de transformación a imagen de Jesús. No como un actor principal, pero sí hay algo que podemos hacer. Leemos en 1 Timoteo 4:7 que dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. El Señor está llamándonos a nosotros a disciplinarnos para la piedad, para la vida que le agrada a Él. ¿Y cómo nos vamos a disciplinar? A través de las Sagradas Escrituras. Así que como colaboradores con Él, para que nuestras mentes sean renovadas, debemos pues evitar exponernos lo más que podamos a cosas que hagan daño a nuestra vida. Así que debemos cuidar esto que el Señor nos dice. Un creyente que lee, relee, medita, memoriza, analiza y pone en práctica las Sagradas Escrituras es un creyente que estará siendo transformado por el poder de la palabra de Dios. Así poco a poco la palabra te estará perfeccionando para ser la persona que Dios quiere que seas. Segunda Timoteo capítulo 3 verso 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Créeme que si la palabra no te cambia, no te va a cambiar nadie. Si la palabra no te cambia, no te va a cambiar nadie. Te van a ungir miles de profetas y apóstoles y tú vas a seguir igualito. Porque no depende de eso, depende de Dios. Y hasta que nosotros no entendamos que la palabra de Dios es completa, usted va a vivir buscando fuego extraño y unción rara. Por eso es que están las ofertas, porque está la demanda. Usted sabe las cosas raras que están aconteciendo hoy día a nivel de la religión. Las herejías que oímos que enseñan personas. Ahora mismo el video que vi recientemente, una mujer morena fuerte, sentada en un podio, en un púlpito, y todo el mundo besándole los pies y cayendo llena de la unción y lleno del fuego y lleno del poder. ¿Tú sabes por qué caemos en eso? Porque no tenemos la palabra. Porque no tenemos la palabra. Porque cuando no tenemos la palabra estamos vacíos. Cuando no tenemos la palabra de Dios como nuestra regla, como nuestra guía, como nuestra lámpara, andamos en oscuridad. Por eso se hace muy necesario que entendamos esto que el Señor nos quiere decir. Y en este mes de la Biblia, de la palabra de Dios, tenemos que crear un despertar en el pueblo y que el pueblo entienda que la palabra es la verdad, que la palabra es útil, es importante en nosotros para que haya cambio, para que haya transformación, para que se quite el rencor, para que se vaya el odio, para que se quite la mentira. Necesitamos la palabra de Dios. Una iglesia que no estudia la palabra de Dios no está en avivamiento. Una iglesia que no se alimenta con el mensaje sagrado, genuino,
inspirado por Dios de parte del Señor no está en crecimiento, no está en avivamiento, aunque tenga un buen coro, aunque tenga buenos cantores, no importa. Lo más importante es la palabra, porque la palabra cambia, la palabra entra a los tuétanos, discierne los pensamientos. La Biblia declara: porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no está muerta. Y además de viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto es tan grande, hermano, que a veces hay mensajes que nosotros oímos, que decimos: ese hombre o esa mujer están diciendo toda mi vida. ¿Tú sabes por qué? Porque la palabra de Dios se mete a los tuétanos, discierne los pensamientos. Y cualquiera piensa que es que le contaron al otro. No, es la palabra. La palabra pone al desnudo tu vida. La palabra pone al desnudo nuestra mentira, nuestra hipocresía. Por eso es importante que entendamos que no necesitamos tanto show, que no necesitamos tantos aditivos, que lo que necesitamos es usar la sagrada escritura, la sagrada palabra, para que la vida cambie, para que la vida sea transformada. No una vida religiosa, sino una vida apegada a los verdaderos principios establecidos en la palabra del Señor. Los pilares de la reforma, hay 5 solas. Y se escribió sola escritura. Y este postulado habla de que la palabra de Dios revela en la Biblia, que es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Y que por tanto nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Ni experiencias, ni concilios, ni tradiciones. La Biblia gobierna por sobre la iglesia y no al revés. Tú sabes las reglas que yo veo que gente llevan, que son reglas de hombre, que no tienen nada que ver con Dios. Y por eso le hemos impedido que muchos entren a la salvación, por llevar reglas de hombre. Las reglas de los hombres no te dan salvación. Las reglas de los concilios no te dan salvación. La que te da la vida, la que te da la salvación se llama Jesucristo. La palabra del Señor no se equivoca. Estoy maravillado de que tan pronto os vayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice Pablo. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y os quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Tú sabes lo que está diciendo? Sea maldito. La palabra anatema dice maldito. Y tú sabes la gente que siguen personas que están malditas. ¿Tú crees que yo me voy a poner a besarle los pies a ningún profeta, a ningún apóstol? Porque de que ese hombre Dios lo usa y tiene sanidad. Olvídese de eso, compadre. Lo que debe a nosotros regirnos para seguir a los hombres y para admirar a los hombres, no es el milagro que haga, porque eso no es lo que cuenta. Es su estilo de vida, su amor por la palabra, su carácter frente a los principios establecidos en la palabra del Señor. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo repite, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lea Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10.
Entonces dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Si la Biblia no te es suficiente, nada te va a cambiar. Si la Biblia no te es suficiente, nada te va a cambiar. La palabra del Señor es suficiente. Tenemos que dejar esos inventos que estamos haciendo ahora para entretener al pueblo. La gente se está quitando la vida. La gente siente un vacío en el alma y ese vacío no lo llena el corito, ni lo va a llenar el chistecito que podamos hacer. No. Ese vacío solamente lo va a llenar la palabra, porque la palabra es la que se mete a los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón del hombre. Por eso es importante que nosotros, como predicadores de la palabra de Dios, empecemos a usar la palabra. No hay necesidad de usar otra cosa. No hay necesidad de usar otra cosa. Tú que predica. No entretenga al pueblo, predica. Enseña que la palabra cambia. Y no hay que tener temor para enseñar la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda Pedro capítulo 1 versículo 19. No que Dios me dijo ahora que no me congregue. Oye eso, cuando la Biblia dice que no deje de congregarte. No, que Dios me dijo que tú eres el mío. Yo he oído eso. Pero que Dios me dijo que tú eras la mía. Pero esa mujer está casada, varón. No. El Dios que yo le sirvo tiene potestad para hacer cualquier cosa. Y Dios me dijo que tú eres la mía. Pero si está casada o está casado. ¿Tú sabes por qué? Cuando caemos en el Dios me dijo, cuando no respetamos la palabra, cuando echamos la palabra a un lado, nos dirigimos, Dios me dijo que me bebe el té. Dios me dijo que hay que cantar un coro. Dios me dijo que esto. Dios me dijo que no vaya a la iglesia hoy. Oye eso, que no vaya a la iglesia hoy. Dios contradiciendo su palabra. Dios me dijo que me quite de ti. Dios me dijo que no te salude. Dios me dijo que ore de frente al púlpito. Dios me dijo que ore de espalda. No, que Dios me dijo que me vista de rojo. Pero Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos nosotros a llegar? Hemos cualquierizado el Dios me dijo. Si usted analiza la Biblia, la palabra de Dios, nos damos cuenta que cuando el Señor habló en los tiempos bíblicos, hablaba por cosas de valor, hablaba por cosas específicas, hablaba por cosas de respeto, porque Dios es la máxima autoridad. Usted ve al presidente de cualquier nación hablando a cada rato y lo atacan, que el presidente no habla, que no habla. Normalmente los presidentes que hablan mucho los tildan de inmaduro, que eso es lo que pasa con Maduro, el de Venezuela. Maduro vive hablando todo el tiempo. Los presidentes, las máximas autoridades no hablan a cada rato, ni viven opinando por todos, éticamente hablando. Y si eso sucede con los hombres, ¿qué no sucederá con Dios, señores? Nos cuesta decir la Biblia dice. Preferimos decir Dios me dijo que no me tome el té. Que Dios me dijo que ver la pelota era pecado. Que Dios me dijo que jugar dominó es del diablo. Que Dios me dijo que la playa es del diablo. Que Él me dijo que ir allí y divertirme en tal sitio al cine, eso es silla de encarnecedores y es del diablo. Pero por Dios,
¿Por qué no decir la Biblia dice? ¿Por qué no decir la Biblia dice? No tengamos miedo en decir la Biblia dice, porque cuando tú dices la Biblia dice, ¿sabe qué estás diciendo? Valga la redundancia. Dios me dijo. Dios me dijo. Pero hemos dejado lo correcto, hemos dejado el camino seguro y nos hemos ido por el camino equivocado. Porque la gente se engranoja más cuando el otro le dice, mira, Dios me dice que tú tienes que perdonar al hermano. Pero cuando tú agarras el texto bíblico que dice perdona a tu hermano, no lo valoramos. ¿Por qué? Porque no respetamos la palabra de Dios. No hay respeto por la palabra. No se está respetando. Y hemos sustituido el Dios me dijo. Y yo estoy recibiendo un rema ahora. Y yo estoy recibiendo esto. Pero varón, es que eso no se parece a la Biblia. No. Lo dijo el profeta. Y si lo dijo el profeta, no importa. Porque el profeta Dios lo usa. Aunque lo diga un ángel, dijo Pablo, si está enseñando algo que no está en la Biblia, es maldito, es anatema. Y nosotros tenemos que sumergirnos en la palabra para darnos cuenta cuando un anatema está sacándonos de la verdad, está llevándonos fuera de la verdad, porque estamos llenos de anatema. Nuestro alrededor está lleno de anatema, de gente que ha sustituido sus experiencias personales y han dejado la Biblia a un lado. Y yo sé que hay muchos que no les gusta que uno diga esto, pero a mí no me importa lo que me cueste si es por decir la verdad del evangelio. Porque la verdad tiene que ser predicada. Tú no vas a cambiar si no abres tu corazón a la Biblia. Tienes que entender que la Biblia es suficiente. Yo he oído gente que dice, mira, tú tienes que perdonar a fulanito. No, a mí que me lo muestre Dios. Cuando Dios me hable, yo perdono. Pero si la Biblia lo está diciendo, ¿qué es lo que tiene que esperar que te hable Dios? Ya no te ha hablado, ya te está hablando. Hemos vivido esas experiencias de personas que le hemos dicho, mire fulano, perdone. No, yo no siento perdonar. Cuando Dios me hable. Pero la Biblia dice que perdone a tu hermano. ¿Cómo lo ve? Si la Biblia lo dice, usted no tiene que esperar ningún sentir. Usted no tiene que esperar nada. Tenemos que ser sensibles a lo que dice la Biblia. Si la Biblia te dice que deje la mentira, que no critique a tu hermano, que ame a tu hermano, que sea amable. Si la Biblia te dice que no robe, deje el robo. Porque es tiempo de entender que la Biblia es la palabra del Señor. Y siempre lo digo donde quiera que voy. Si te presentan dos caminos y una persona sabia, escúchame bien, te dice, hay que llegar a una meta y hay dos caminos. El número uno no es muy seguro, pero el número dos te aseguro que te va a llevar a donde tenemos que ir de manera bien. ¿Cuál camino tú escoges? ¿El seguro o el inseguro? Repito, si hay que llegar a un lugar y nos presentan dos caminos y alguien sabio que tiene conocimiento nos dice el camino número uno no es muy bueno. Él te lleva, pero no es muy bueno. Podría llevarte, pero no es muy bueno. Pero el número dos seguro te lleva. ¿Cuál tú escoges? Si tú no tienes problema en tu cabeza, tú vas a coger el camino bueno, el camino seguro. No sé si me entiende. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Escúcheme bien. ¿Qué dice la Biblia? Segunda de Pedro 1, versos 19 al 21. ¿Qué dice la Biblia? Léalo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿A qué se está refiriendo? A la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Oyendo voces, ruido y la palabra en un segundo plano. En un segundo plano. ¿Qué dijeron los reformadores? No, solo la Escritura. Por lo que estaba pasando en los tiempos de la Reforma, de que estaban enseñando que para ir al cielo se necesitaba
la venta de las indulgencias. Roma estaba vendiéndole milagro a la gente. Roma le estaba vendiendo la salvación a la gente con la compra y la venta de las indulgencias y el pago de la moneda, pagando para que tú seas salvo, pagando para que Dios te perdone. Entonces los reformadores dijeron, no. Solo la escritura es el camino que nos puede llevar al verdadero evangelio que se llama Cristo. ¿Cuánta gente no vemos nosotros hoy vendiendo pañuelo ungido, vendiendo Biblia ungida, vendiendo agua ungida, vendiendo saco ungido? Y cuánta cosa ungida, di que vendiendo milagros. Si tú tienes cáncer, manda tanto. Si tú tienes gripe, manda tanto. Si tú tienes... Entonces, se está repitiendo lo mismo que ocurrió en el año 1517, cuando Martín Lutero le clavó la 95 tesis en el castillo de Wittenberg a la iglesia de Roma, porque se había desviado de la palabra. La iglesia de Roma se había desviado de la palabra. Y cuando nosotros nos desviamos de la palabra, empezamos a inventar, empezamos a vender pañuelitos, empezamos a vender Biblia ungida, empezamos a vender agua, aceiticos raros, pedacitos de la cruz de Cristo para que la gente obtenga el milagro, ignorando que la Biblia dice que la gracia de Dios nos basta y que la gracia de Dios es suficiente. Y que su palabra cambia y que la palabra transforma. No, llévate esta agua. ¿Y quién la trajo? El obispo tal trajo esta agua y él la ungió. Cómprala. Y si tu marido tiene problemas en la silla que él se va a sentar, ponle de esa agua, porque esa agua está ungida por el obispo. Oiga eso. No, que si tú quieres conseguir esto, lo otro. Entonces, hay una mezcla de brujería con evangelio. Y muchos caen. No, que venga a besarme los pies. Porque yo soy el ungido de Jehová. Y a mí hay que besarme los pies. Ahora, usted quiere unción, béseme los pies. Si tú me besas los pies, tú vas a recibir la unción. Mentira. Te están vendiendo gato por liebre. No te dejes engañar. La falta del conocimiento de la palabra de Dios hace que caigamos en fábulas y en cuentos y en equívocos. Por eso es necesario que estudiemos las Sagradas Escrituras para que no nos dejemos engañar. Nada, en el Evangelio no se compra nada. No se compra la salvación, no se compra la sanidad, no se compra la prosperidad. Te están engañando, te están manipulando. Eso es falso de toda falsedad, porque la Biblia lo dice. Y si tú refutas a esos personajes que están haciendo esas cosas, ¿sabes lo que te dicen? A mí me habló Jehová. Jehová fue el que me habló. Jehová fue el que me habló. Aquí vino uno muy famoso de África y estaba vendiendo unos potecitos. Entonces, como la gente lo que está buscando es sanidad de brinco y salto, el diablo lo engaña. Pero cuando tú estás buscando la palabra de Dios y cuando tú estás buscando el verdadero evangelio de Jesucristo y vivir un evangelio, no una religión, sino el evangelio, Satanás no te engaña. ¿Por qué? Porque tú estás buscando la palabra de Dios. Y la gente compraba. Es más, hay gente que si tú le hablas en contra de las prácticas de ese señor que vino recientemente al país, hasta te brincan, te reprenden, te excomulgan. Pero no importa, si yo soy el Martín Lutero de la época, que me excomulguen, que hagan lo que le dé la gana, pero la verdad hay que decirla aunque nos cueste lo que nos cueste. Tenemos que decirle a la gente la verdad, que no se dejen engañar, que tiene que abrir los ojos, leer la palabra, estudiar la palabra. En el evangelio, la gracia de Jesucristo es suficiente. Nuestra salvación está en Cristo, no por la religión que tú llevas, no por las prácticas que tú llevas, es por la gracia de Jesucristo. Si Jesucristo no es tu rey, si Jesucristo no es tu Señor, entonces tú no tienes nada, tú no tienes vida, tú no tienes salvación, tú no tienes nada. Por eso es importante abrir el corazón a Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Necesitamos que haya un avivamiento, pero ese avivamiento va a crecer cuando nos volvamos a la palabra de Dios. Cuando amemos la palabra de Dios.
cuando valoremos la palabra de Dios, cuando nos acerquemos a la palabra y entendamos que ella es suficiente, entonces va a llegar un avivamiento. El avivamiento no lo produce un coro bien montado. El avivamiento no lo produce un buen escenario. Todos los grandes avivamientos, como el de la Reforma Protestante, en el año 1517 surgió por el estudio profundo de la palabra, por llevar en alto la palabra. Si nosotros no llevamos en alto la palabra de Dios, no va a haber ningún avivamiento. Lo que vamos a tener es emociones. La palabra te alimenta. Solo la escritura es suficiente. Y si la Biblia no te es suficiente, ¿qué puedo decirte? Si la palabra de Dios no te es suficiente, ¿qué te puedo decir? Un día como hoy, acércate a la palabra. Un día como hoy, estudia la palabra. Un día como hoy, ven a la palabra de Dios. Dice la Biblia, dice el Señor, no es mi palabra, Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Escucha bien, es una pregunta retórica, ¿ok? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra? O sea, si Dios está diciendo eso de su palabra, que su palabra es como fuego, la palabra purifica. Cuando tú recibes la palabra te purifica. La palabra sana. Yo he visto gente oyendo un simple mensaje, son sanos por la palabra de Dios. Porque la palabra es como fuego. La palabra de Dios es como fuego. Y es como martillo que quebranta la piedra. He visto gente que por un momento en su vida no querían que nadie le hablara de la palabra del Señor. Pero encontraron a alguien valiente, con carácter. Y le predicaba la palabra, y le predicaba la palabra, y le predicaba la palabra. Y esas personas se han entregado a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque esos corazones de piedra, esa gente que dice yo no me convierto, yo no me convierto, yo no me convierto, esa gente acepta a Cristo. Cuando tú le das la palabra, tú no tienes que darle show ni entretenimiento a la gente. Cuando yo me convertí, mi papá se opuso a que yo fuera cristiano. Y llegó un momento mi padre que decía que él era ateo. Yo le decía, papá, tú no sabes lo que tú estás diciendo. Pero un día hicieron un culto en la casa de mi hermana donde él estaba ahí. Y mi hermana me dice, yo quiero que tú prediques. Yo le dije, yo no quiero predicar, siempre me ponen a mí. ¿Por qué tengo que ser yo? Que lo haga otro, le dije. Y ella me dijo, predica tú, por favor. Yo no quería y fui. Y él estaba ahí sentado. Y mientras yo predicaba, yo veía a mi papá llorando. Y yo decía, pero señores, yo siempre estuve cerca de mi padre. Escuche esto, por favor. Siempre estuve cerca de mi papá, mirando sus iras, sus alegrías, sus emociones, pero yo nunca vi a mi papá llorando. Es increíble. Pero cuando yo empecé a predicar de la palabra y empecé a dar ese mensaje así con toda la energía que yo siempre hablo, yo veo que el viejo estaba llorando. Y yo dije, se metió Dios. Y yo lo miraba con el rabito del ojo y seguía dando la palabra que Dios me daba. Y ven a Cristo, que Cristo puede hacer esto. Bueno, ya usted sabe. Ese señor, que en una época decía que él era hasta ateo, que no, que evangélico para qué. Cuando yo terminé de predicar un mensaje que prediqué, yo dije, si alguno de los que estamos aquí quieren aceptar a Cristo, confiéselo en esta hora. ¿Y sabe lo que dijo mi padre? Yo quiero. Porque los corazones de piedra son doblegados por el mensaje de la palabra. Por eso es que en la iglesia es la palabra que hay que dar. Por eso es que la iglesia y a la gente, no importa quién sea, hay que darle la palabra. Porque la palabra es como martillo que quebranta la piedra. Y ella es suficiente. Por eso te invito un día como hoy a que dé la palabra. La escritura solo es suficiente. No te turbe, no tengas miedo. La escritura es suficiente. Un día como hoy,
Aprende la palabra, acércate a la palabra. Tú que estás en droga, tú que estás en alcohol, tú que estás en el lesbianismo, la homosexualidad, lee la Biblia, léela en tu casa. Tú que eres un ladrón, un delincuente, no importa, acércate a la palabra, lee la palabra y tú verás que tu vida va a cambiar. Tú verás que Dios te va a limpiar, Dios te va a transformar y tu vida va a ser diferente. Escucha, necesitada de un encuentro con ese poder. Por ese poder de Dios. Aleluya. Y quiero orar contigo un día como hoy. Ahí donde estás. Tú que eres cristiano o no lo eres tal vez. Y necesitas de Dios. Necesitas la mano amiga de Dios. Siente un vacío en lo más profundo de tu alma. Abre tu corazón a la palabra. Abre tu corazón. Ahí donde estás, dile al Señor, yo quiero un encuentro contigo, Padre. Aleluya. De ti es que yo necesito. Tu palabra es la que me va a cambiar. Dice que ella es suficiente. Dile al Señor que trate contigo. Pero vete a lo seguro. Vete a la palabra. Abre tu corazón. Yo quiero ser uno contigo y compartir